Buenos días, amables televidentes. Bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Nueva vez con ustedes para cumplir con nuestro interés, con nuestra misión de cada día informarles sobre cosas que suceden aquí en nuestro país y también allá afuera, donde hay tantos dominicanos. Buenos días, Andrés Buenos Matos Licho. días, Gregory. Buenos días a todo el país, a todos nuestros leales seguidores de este programa Periodismo y Sociedad. Quiero saludar muchos que son de verdad leales con nosotros, como Elizarda, como Wilvin, como José Arias, como muchos que son de fuera y de dentro, que nos sintonizan cada día y que desde que salimos al aire están en sintonía con nosotros. Así es que buenos días, tenemos hoy mucha tela por donde cortar y es importante que iniciemos. No está don Isidro, parece, no sé qué ha pasado, tendré que ver si me mandó algún mensaje para nosotros identificar lo que él lleva siempre como las efemérides del día, a ver si las podemos presentar. Vamos a ver si las encontramos para ver, tomárselas prestadas a Isidro, porque si no, se nos va de la mano esa parte. ¿Qué hay? Mira, hoy se inicia la segunda etapa de cada persona que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La segunda dosis hoy en una gran cantidad de centros de vacunación en el país será aplicada. Así que usted que ha recibido su primera dosis, lo más recomendable es que asista preferiblemente al mismo lugar donde le aplicaron la primera dosis, por supuesto. Le entregaron a usted una carpetita, una tarjetita donde se indica la fecha en que corresponde que reciba la segunda dosis. Entonces, si es hoy, bueno, pues ya usted sabe, vaya hoy. Si en caso contrario le tocaba ayer, antes de ayer, también vaya hoy. Preferiblemente, reitero, al lugar donde se le aplicó la primera dosis. No significa que si va a otro centro vaya a tener algún tipo de inconvenientes. Por supuesto que no. Pero se entiende que si usted fue a un lugar determinado es por algún tipo de conveniencia, sea por cercanía, porque conoce las personas que están trabajando en ese centro, en fin, son 700.000 personas las que han sido vacunadas hasta el momento en números generales y con estas 1.050.000 dosis que nos llegaron la pasada semana, pues hay vacunas suficientes para cumplir con esta parte del plan de vacunación que tan eficientemente se está desarrollando aquí en República Dominicana. Mira, ahí, para no olvidar a Isidro, tenemos que en la fecha de hoy, de eso vamos a continuar hablando para que no se nos pase. Bueno, tenemos que el asunto de la vacuna, no solamente para los que se vacunaron primero, sino hoy va la primera vacuna también. O sea, continúa el proceso de la primera vacuna, que es la de las personas que no se vacunaron. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas eh, se, se continúan hoy. Lo que continúa hoy es el proceso de vacunación general también. O sea, aparte de la segunda, es el proceso. Por ejemplo, los que no nos hemos vacunado por alguna razón, pues iniciamos hoy una segunda etapa del proceso para continuar vacunando. Aquellos que se vacunaron por segunda vez, yo creo que deberán esperar la cita que le corresponde.
O sea, no es automático que tendrán que ir hoy. No, 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 claro que no. Por eso le especifiqué, si a usted le corresponde hoy, vaya hoy. Si le correspondía ayer, porque hay personas que ya cumplieron el tiempo que tenían su cartoncito, pues pueden ir. Y en cuanto a que hay nueva vacunación, debieron haberlo indicado expresamente el ministro de Salud en la rueda de prensa que en la tarde de ayer pues dio en el Salón Verde del Palacio Nacional, pero ahí lo que se anunció es el inicio de la segunda dosis y la completación, el completar la parte de los policías y militares que ya se había iniciado. Ya mañana, bueno, llegó 1 millón 1.050.000. ¿verdad? O sea, que eso nos completa ya. 1.050.000. Sí, nos completa 1.800.000 de los que China nos ha facilitado. Y ya esta semana, a partir del 25 o el 26, llegará el otro 1 millón. Es decir, que nosotros, por eso el análisis del New York Times y de que somos de los 4 países que según el trayecto, según la proyección, a mitad de año habremos vacunado a toda nuestra población lista, preparada para la vacunación, y entonces nos coloca dentro de esos 4 países que vamos por buen camino, con una proyección firme, con un cronograma cada vez más apretado para nosotros cumplir con la meta de la inmunización del COVID. Y eso nos indica que, aunque después tengamos que tomar medidas mucho más fuertes para evitar el contagio importado, ¿tú ves? Porque uno no sabe, pero ya con nosotros tendremos esa seguridad y tendremos esa seguridad de que no vamos a ser ese país frágil en términos del contagio. Eso es buena noticia. Y estamos siendo tendencia, estamos siendo noticia de referencia del mundo. Y eso es importante porque por lo menos en lo positivo ya lo somos en esa parte. Así como somos una tendencia importante en que somos también de los pocos países que tenemos proyección este año de superar la crisis económica, que tiene una confianza y una seguridad muy importante en eso. Si vacunamos, oye bien, si vacunamos, uno de los elementos más importantes de la economía, o el más importante de la economía, para la economía en este tiempo, que es el turismo, si vacunamos, nosotros nos fortaleceríamos como la meca del turismo después de la pandemia, es decir, como el destino turístico de mayor seguridad, y eso nos permitirá abrir con mucho mayor amplitud los destinos turísticos nuestros. Eso es lo que yo percibo, y eso solo le beneficia a la economía, a la creación de empleo, a la dinamización del negocio, del comercio, y con los controles debidos a la entrada de nuevos turistas. Sí, muy cierto. Por supuesto, a nivel internacional tiene que resolverse la situación de los contagios, aunque a nivel mundial hemos tenido ya una especie de reducción en el ritmo que se llevaba. Hay lugares donde hay rebrotes, por ejemplo, Costa Rica tiene un rebrote, Francia tiene rebrote, Uruguay está pasando por la misma situación. Ahí veía ayer que Gran Bretaña está ponderando, y el Congreso lo iba a definir en el día de ayer, de sancionar económicamente a las personas que salgan de viaje sin ninguna justificación. O sea, al que vaya a hacer turismo. Está pausible o pasible de ser multado con casi 6.000 euros. Una persona que no tenga justificación de salir de Gran Bretaña y
hacer turismo. Entonces, eso nos afecta a nosotros, nos afecta a todos los puntos turísticos que pueda haber en el mundo. Eh, Aquí vimos que las estadísticas van empezando a aumentar la cantidad de personas que vienen a República Dominicana a los polos turísticos. Veíamos la comparación de que en este mes de marzo se ha empezado a incrementar ese número y es importantísimo. El sector turismo es vital, vital. Y antes de empezar el programa yo te mencionaba lo delicado que es este sector y lo exigente que es, y al mismo tiempo la atención que le está prestando el gobierno a que todo el respaldo en todos los sentidos que pueda participar el gobierno lo ha dado. Y eso es un gesto importante, es una visión clara, precisa de lo que necesita el país para precisamente de lo que tú mencionas, que la economía a final de año pues pueda tener un repunte. Hay que estar con los dedos cruzados, pero sí con la confianza de las acciones que está haciendo el gobierno y por supuesto también el sector privado, porque es una combinación. Y eso es interesante y estamos y seremos ejemplo en eso. Vamos a tener esa confianza y apostar a eso. Bueno, a mí me alegra bastante eso. Mira, para que vayamos a una pausa, déjame emular a Isidro con la efeméride ahora en este primer segmento del programa. ¿Quién Dice nació que, como no, espérate, un día como hoy, el dominicano Carlos Santana, un hombre que participó en un robo, y en ese robo murió un vigilante privado en Texas. Ese hombre fue sentenciado a pena de muerte. Oh, Fue ejecutado un día como hoy en 1993. Ese robo ocurrió en el 1981. o Oye sea, bien, 12 años después recibe la fue aplicación de la pena de ejecutado muerte. y fue ejecutado mediante una inyección letal en el estado de Texas, Estados Unidos. Eh, esa es una, esa es una. Otra que tiene que ver que un día como hoy, pues, falleció y yo viví estuve cerca de esa experiencia porque él vivía cerca de mi casa, el, el señor Juan Locuar. ¿Tú conociste a Juan Locuar? Juan Locuar. Juan Juan Locuar, Locuar uno de fue esos, un cantantazo, un compositor, compositor, una voz el mago de la inconfundible. media voz le llamaban. Eh, Tenía 90 años, vivía en la calle Albert Thomas, casi esquina 35 del ensanche Luperón. Y ahí nosotros, cuando jóvenes, él siempre estaba con su guitarra, alentándonos. Ahí. Juan Locuar, ¿Cuánta un calidad? tremenda calidad y un muy humilde. Un hombre murió en, bueno, no te voy a decir que en extrema miseria, pero murió no como el gran cantante que fue, el mago de la media voz. Y también un día como hoy, vamos a cogerlo todo de muerte, murió, creo que fue el último miembro que quedaba del triunvirato que formó parte del gobierno que se formó al derrocamiento de Bosch, don Ramón Tapia Espinal. Recuérdate que ese triunvirato lo formaron Donald Rick Cabral, que creo que murió, ¿o no? Donald Cabral, Eh, Cecilio de los Santos, Espinal y y Emilio de los Santos. don Emilio de los Santos murió. Eh, eh, Era un hombre que se iba caminando del Palacio al Conde a pie, y en el Conde se bebía el café, en el Conde Medina, ahí siendo miembro del Consejo. Renunció cuando cuando el acribillamiento eh, a los insurgentes o a los guerrilleros de la Manacla, de Manolo Tavares Justo, con quienes habían hecho el compromiso de salvarle la vida, pero alguien violentó eso y él renunció del triunvirato porque no se le cumplió su palabra. Es decir que
Así es esos días. Vamos a una pausa. Entonces venimos con otro arsenal noticioso comentado que podamos llevarle de ilusión y de alegría, de orientación a la familia. Bien, antes de nosotros iniciar los comentarios habituales y con referencia al tema que Licho estaba poniendo, Joan tiene un audio que puede colocarlo de Juan Lockhart, el mago de la media voz, como tú le decías, como era reconocido. Adelante, Joan. Esta guitarra bohemia que vibra en mis manos ha comprendido que solo la pulso por ti. Por eso tienen sus cuerdas sonidos más hondos, sonidos que expresan lo que pasa en mí. Esta guitarra bohemia que tan fiel me ha sido, que ha compartido conmigo placer y dolor, la que por todas las rutas siempre me ha seguido, es confidente de mi hondo secreto de amor. Es la guitarra que llora por las madrugadas, lágrimas suaves que arranco de su diapasón. La que ha mirado conmigo tantas alboradas y que acompaña en las noches mi eterna canción. Esta guitarra bohemia, sonora y doliente, vibra con más sentimiento cuando es para ti. Y su cordaje encantado parece que siente todo este amor que yo llevo muy dentro de mí. Bueno, lo que estaba en el aire era esa prodigiosa voz de Juan Lockhart. Nuestros comentarios no estaban en el aire, parece que hubo una desconexión del señor director, porque fue apenas una pincelada lo que sugerimos poner, pero bueno, resultó agraciado el televidente. Vamos a empezar. Retoma tu tema de inicio de la trayectoria del día de ayer. Que ese trabajo y esa intensidad de trabajo del presidente que uno tiene, ayer me tocó recorrer gran parte de ella. Yo no sé, porque todo el mundo debería ser agotador, aquellas personas que no tienen ese ejercicio que tiene él y que como yo no está impuesta a ese trajín. Te decía que comenzó con la inauguración a las 8 de la mañana, una inauguración de la carretera turística de La Romana.
que comunica al pueblo de La Romana con toda esa zona costera. De ahí, tú sabes que La Romana nada más se conoce como turismo, la parte que es del central, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el centro turístico de La Romana? Casa de campo. Casa de campo. La gente en el mundo cree que el turismo en La Romana solo es casa de campo. Al principio creía que era todo de casa de, del país. Ya otros destinos la han superado y entonces se ha quedado así. Inauguramos la fortaleza, una fortaleza que había sido iniciada y parada en 6 años y Obras Públicas la terminó en 4 meses, la fortaleza. Es el asiento del segundo batallón, de la segunda compañía del batallón 6 del ejército. Ahí estuvo el presidente con el ministro de Obras Públicas y el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, cortando la cinta, pero una cosa muy acogedora, con dispensario médico, con una sala de espera, con dormitorios, etcétera, etcétera. Muy, muy bueno. De ahí el presidente se fue al proceso de vacunación y entonces nosotros fuimos a inaugurar, fuimos a la provincia, la Altagracia, un gran encuentro. Yo no conocía las intríngulis del turismo, porque tuve la suerte, la oportunidad y el privilegio de que el ministro me invitara a participar en una reunión con todos los dueños de los hoteles de la provincia de Altagracia. Y ahí se escucharon durante más de una hora muchas cosas que después vamos a comentar. Y al final, ya a las 4:30 de la tarde, un trabajo enorme, escuchar todos los alcaldes de la provincia de la Altagracia, eh, repito, más de una hora el ministro escuchando todas las solicitudes y todas las realidades de los distintos municipios y parajes, distritos municipales de la provincia de la Altagracia, muchos de las cuales están ya iniciadas en soluciones por el Ministerio de Obras Públicas, y al final la inauguración de una extraordinaria oficina de tramitación de planos. Tú sabes que todo ese desarrollo turístico del este, todo, para tú hacer una inversión, tú tenías que venir a la capital, y no una vez, porque tú depositas la solicitud, después el proyecto, después el plano, y eso era una odisea, tú de trabajar. Aún así, esa zona se desarrollaba. Ayer inauguró el ministro de Línea Ascensión una obra, la oficina de tramitación de plano en Punta Cana. Y ahí tuve la oportunidad de escuchar por más de media hora, en términos un poco más íntimos, entre varias personas, al señor Fran Rainieri, de narrarnos todo lo que fue la historia del desarrollo del turismo, que no tiene otro nombre que no sea Fran Rainieri en el este. Después ya han venido cientos de promotores, de inversores, pero una cosa seria. Entonces, tuvimos esa cosa. Ayer me di cuenta de lo que necesita el país de un presidente como el que tiene, de ministros como el de Obras Públicas, para ir al lugar, para escuchar, porque la mayoría de los ministros te hacen un proyecto para escuchar las pequeñas cosas que hay que hacer en cada pueblo y las grandes cosas que hay que hacer en cada pueblo. Escuchar los dos sectores, al sector eh, de la cercano De a la la finca gerencia del promotor. y la gerencia del promotor. O sea, yo he vivido esa experiencia y me he formado una idea mucho, pero mucho más amplia, sustanciosa, de lo que es el desarrollo y lo que debe ser una acción de gobierno integral para lograr la felicidad de la gente. Desde un camino vecinal, desde arreglar una cañada, desde arreglar una valla
para que no sufran los accidentes, desde impedir el cruce por una vía. Todo eso tú lo escuchas de esa gente, de diferentes lugares. Así que yo felicito. Tenemos un video ahí que tiene que ser de la cosa. No, y ponemos el video y después tú o quieres opinar antes. Hay una parte que obviaste en la agenda ejecutiva del día de ayer. La construcción del Hotel Hilton. Eso fue en La Romana, que ahí estuvo también la cifrada esperanza, la cifrada visión de grandes inversionistas extranjeros en esa obra. Porque eso te indica, primero, un pueblo como La Romana, porque toda la inversión turística se concentra hacia la provincia de Altagracia. Cacana, Macao, a veces llega hasta Miche por ahí, pero en La Romana se había estancado, por eso te decía que lo único que había en La Romana era lo de Casa de Campo. Casa de Campo, pero ahora ahí está Cumayasa, que está haciendo un polo de desarrollo turístico enorme, ahí ya hay hoteles, urbanizaciones, villas enormes que pudimos ver. El Hilton Garden, donde el presidente y los promotores dieron el primer Picasso, es bueno hacer la acotación de que uno de los principales inversores de este magno proyecto es el ex pelotero de Grandes Ligas, Edwin Encarnación. Sí. Cuando esos peloteros hacen inversiones, es bueno saber que detrás de ellos hay normalmente asesores y holdings de instituciones financieras, inmobiliarias, sobre todo estadounidenses, que le indican cómo, cuándo y dónde hacer la inversión. O sea, se ve la cara de Edwin Encarnación, se ve la cara de Sammy Sosa en su momento, pero detrás hay todo un entramado financiero de observadores para decirle sí, aquí se puede. Y esto es bueno, oye, porque la gran parte de esos peloteros bien pagados que hemos tenido hacen sus grandes inversiones fuera del país. Y con esos mismos asesores habían preferido ir fuera del país. Claro. Yo estoy convencido que con esto de Edwin Encarnación va a venir un boom. Yo tengo informaciones de varios peloteros que van a invertir en Baní, en la zona costera de San Cristóbal, Palenque, Nizao, la playa de Baní, en sector turístico, porque el sector turístico tiene una mina, es una mina, así. Y entonces, ya sé de 3 peloteros que detuvieron inclusive determinadas acciones económicas y financieras para invertir ahí. Ya hay gente que tiene gran cantidad de terreno y han pedido, no puedo decir los nombres porque son ellos, pero sé de esa gran inversión. Y tú verás, porque nosotros tenemos una proliferación de peloteros ganando mucho dinero en los Estados Unidos y ellos prefieren invertirlo aquí, que antes no lo preferían. Fernando Rainieri tiene un proyecto cortecito ahí en el área de Baní, y a partir del momento en que ya él abra, como hizo en la zona este, pues es de esperarse lo que sucederá, y parte de eso lo estás mencionando en tu comentario. Vamos a ver entonces el video que habías mencionado. Adelante, Máster. Esta obra, con una construcción superior a los 200 metros cuadrados de construcción y una inversión que sobrepasa los 20 millones de pesos, vendrá a reforzar la labor que realizan nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, a la que cabe destacar que en esta jornada, en esta pandemia, han jugado un rol
y un papel estelar en los nuevos retos que enfrenta hoy la humanidad y de modo muy especial la República Dominicana. Del video, las palabras sobran. Me gustaría decirte, o sea, estuviste en compañía y supongo que cruzaste un par de palabras por lo menos con el general Díaz Morfa, jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, 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 con mucho agrado. Conversamos bastante. Se está desenvolviendo bien. Excelente, excelente. Tuve la oportunidad ayer de compartir hasta con el mismo presidente, intercambié ideas. Lo saludé ahí y él me saludó con mucho agrado. También con Paliza, mucho, o sea, conversamos porque fue un tiempo largo que estuvimos pasando ahí. Y con Morfa, ya te imaginas, no solo Morfa, sino ahí saludamos a Rubio, Celín Rubio, que es el jefe de la Guardia Presidencial, con Ramírez, su avanzada, con una gran cantidad de funcionarios que estuvieron ahí y que, nada, tenemos afectos, tenemos amistad vieja antes de llegar al gobierno, eso, pero con Morfa, que no había tenido grandes momentos de compartir, pues magnífico ahí. Carlos Díaz Morfa, me imagino que lo que voy a decir lo conoce mucha gente que está viendo periodismo y sociedad, pero es un caballero decente, bien formado, respetuoso, preparado. Verdaderamente es satisfactorio la persona que pueda compartir, conocer los dotes humanos de ese general que hoy preside las Fuerzas Armadas Dominicanas. Es un ser humano especial. Mira, humano, no parece guardia. ¿Qué pasó con los guardias? ¿Qué pasó con los guardias? No, los guardias son serios, gente, autoridad, pero él no. Y leen al revés. Leen como quiera, los guardias leen como quiera. Ayer comentaba aquí en el programa, junto con Isidro, el fallecimiento de esa persona que tú admirabas, Hugo Cabrera, el inmenso. Entonces, hoy vi en la prensa algo que lo traigo a colación. Ojalá le llegue el comentario al señor Eligio Jaques. Eligio, una persona afable, una persona bien agradable también. Pero cuando uno termina, es lo que queda en la mente, como se termina. Y voy a citar un episodio breve. Durante la enfermedad de Hugo Cabrera, el consulado dominicano, representado por el cónsul Eligio Jaques, le dio seguimiento a este padecimiento de salud que tenía el inmenso Hugo Cabrera. Fue solidario, estuvo pendiente. Eso es loable porque es nuestro representante oficial allá en Nueva York. Sin embargo, en el día de ayer publicó una fotografía donde le hacía entrega a Manolo Prince, que es el encargado de otra gloria del basquetbol dominicano, Manolito Prince, donde le entregaba un cheque para cubrir las honras fúnebres de Hugo Cabrera. Pienso que quien lo orientó a Jaques no lo hizo de manera correcta. Eso debió evitarse. Posar para entregar el cheque y cubrir las honras fúnebres de Cabrera. Él lo pudo mencionar, el consulado, pero no debieron hacer eso. Esa imagen, cuando la vi, no fue agradable, es contraproducente. Entonces, Eligio, que es una persona muy astuta en el aspecto político, esa partecita se le fue a quien lo asesoró, o no sé si fue propio de él o era un mecanismo protocolar obligatorio, pero debieron evitarse esa nada agradable fotografía. Y podía mencionarlo, que el consulado cubrió los costos. Yo recuerdo cuando Corporán murió, los gastos fúnebres los cubrió Sergio Vargas. Nunca nadie supo eso. Se vino a saber, por esas cosas del destino, varios años después,
Sergio nunca mencionó eso, ni lo menciona, ni usted va a escuchar mencionando eso. Entonces, esa parte, después de tener tantos días pendientes de Hugo, el cónsul debieron alertarlo de que no se tirara esa foto. Así que Eligio, para una próxima ocasión, cosas como esas, a mi entender, es bueno evitarlas. Bueno, para hablar de Hugo tenemos que tomar un programa y vamos a hablar de Hugo después en un programa especial. Vamos a una pausa para que vengamos con otras cosas más de la vernácula que nos queda. En Periodismo y Sociedad. Me agarraron fuera del aire. Danilo Arseno decía, atención, mucha atención. Gran locutor y también periodista dominicano, Danilo Arseno. Le envío un saludo. Un hombre de los que forjó una parte importante de la época de Radio Televisión Dominicana. Pido excusas, ayer en la Cámara de Diputados presentó varias ternas para la escogencia ahora por parte del Senado de la República del Defensor del Pueblo y de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Estamos en el aire, señor. Sí, estamos en el aire. Estaba arreglando algo que me había ido la electricidad. Parece que le di un corrientazo ahí. Oí un alarido. Decía entonces que ya estas piezas en el Senado de la República darán paso a la nueva conformación de lo que es la tan mencionada Cámara de Cuentas en los últimos meses y el Defensor del Pueblo, que tiene 2 años y algo, que debió haber un nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, doña Zoila ha tenido la pobre que quedarse ahí cuidando la casa y esperando que vaya alguien a cuidarla. Pero ya parece que hay una cuasi definición. Para Defensor del Pueblo hay 3 nombres que han quedado como posibles sustitutos de la actual directora de la Defensora del Pueblo, que son Henry Merán, Pablo Ulloa y Fidel Santana. Merán y Santana son políticos a tiempo completo. El señor Pablo Ulloa no tengo tanta referencia de él, pero lo que he podido observar es que no tiene evidencia de compromiso político alguno. Pero no me quiero referir a Pablo Ulloa. Lo que sí quiero indicar es que mal podríamos nosotros en este momento decidirnos por escoger una persona que tenga compromisos políticos para ese cargo. Porque se está buscando eso, que el Defensor del Pueblo no tenga bandería política. Y si bien doña Zoila tenía una relación directa con el reformismo, fueron otras las circunstancias donde ella fue escogida para inaugurar esa nueva modalidad gerencial de las mejores intenciones en defensa de la sociedad dominicana. Entonces, quizás Merán o Santana sean escogidos, pero pienso que podríamos buscar otra opción. Veremos a ver qué pasa. En cuanto a la Cámara de Cuentas, hay nombres como el de doña Aura Celeste Fernández, está también Roberto Martínez Villanueva, lo recordamos como funcionario eficiente del gobierno reformista, y también hay otros nombres más. Ese es un tema muy delicado, cuál será el resultado de esta escogencia, pero ya el Senado tiene los insumos suficientes para escoger una buena selección. Hay que escoger 5 miembros, sus suplentes. Veremos a ver ahora qué sucede en el Senado con estos 2 temas tan interesantes. Yo creo que, no sé,
defensor del pueblo es una institución muy importante para hacer respetar los derechos del pueblo, que es todo, es la sociedad, es respetar los derechos, pero también es castigar a los violadores, porque alguien los viola en esa parte, y los derechos o los viola el Estado o los viola alguien que se convierte en un ente civil que amerita una acción penal por una violación a un derecho que hace de una persona, porque el derecho son derechos fundamentales, y esas prerrogativas ameritan una persona con un amplio dominio y amplia conciencia de lo que significa el derecho fundamental, los derechos de las personas, como ente básico de que la democracia tiene sentido. El derecho fundamental, o los derechos fundamentales, tienen esa instancia para hacer. Yo no sé si una persona vinculada a la política, con sesgo político, puede hacerlo. Y esos tres que están ahí son mis amigos, algunos más que otros, unos apenas los conozco. Yo presumo que tienen demasiado compromiso, demasiado vínculo político, partidista. ¿Quién es Pablo Ulloa? Pablo Ulloa es una persona, no es apartidista, no es apolítico. Déjamelo ahí, pero no es apartidista. Es una persona que tiene vínculos con sectores partidistas. Yo no sé si los tiene ahora, pero los ha tenido durante un tiempo. Y los otros dos, Merán acaba de ser diputado de la Fuerza del Pueblo, primero del PLD. No es verdad que un individuo que tiene 30 años en el PLD puede venirme ahora que es un desapasionado, independiente, para juzgar los derechos de la gente. Y menos él, que fue 3 periodos diputado, donde los derechos de la gente no fue, la defensa de esos derechos no fue su mejor cosa. Fidel Santana ha tenido una trayectoria más afín al respeto de los derechos humanos, al respeto de la equidad política, pero es partidista también. Los diputados son soberanos. Yo pienso que eso es un dilema del que ellos no van a salir. Cualquiera que escojan, va a ser objeto de una crítica por no cumplir con el requisito legal de la independencia partidista en esa parte. De todas maneras, eso es un cargo que hay que llenarlo. Doña Zoila ha intentado ser muy eficiente, muy enérgica y cosas, pero le ha faltado apoyo. Que uno lo justifica en que como ha sido la primera, ella ha iniciado, no tenía ni siquiera oficina, ella consiguió vehículos prestados de otras instituciones y alquiló un local que ni siquiera lo del presupuesto le daban. Ella anunció que con su sueldo y con lo que sus recursos fue que tuvo que pagar. Entonces tú tenías que ver en ella una gestión famélica en términos del apoyo material que necesita del Estado. Realmente no sé, no tengo la mejor esperanza de que esa entidad pueda fortalecerse y pueda jugar el rol que le corresponde con la equidad de vida y con la asunción de hacer respetar los derechos de la gente. Porque los derechos de la gente implica en ese defensor del pueblo, desde defender una violación de un funcionario contra alguien, inclusive un policía, un guardia, aunque sea,
hasta un derecho laboral, hasta una mala práctica médica. El problema que hay con las cenizas de Punta Catalina, que eso parece una cordillera, esa montaña de cenizas, el defensor del pueblo podría tener participación en el problema de salud que pudiera acarrear esa situación. Le corresponde, aunque eso es un elemento de medio ambiente, pero del defensor del pueblo, sí, porque alguien puede querellarse y pedir la intervención del defensor del pueblo, porque si no se querella a nadie, ellos pueden actuar de dos maneras. Uno por el rumor, por la insinuación, y el otro es porque alguien se querelle contra un hecho determinado, que solicite la intervención del defensor del pueblo. Pero eso es un caso ya de Estado, un caso ya de defensa de política de medio ambiente. Vamos a esperar, yo no quiero ser, pero yo personalmente no albergo, con esa trilogía que hay, no albergo ningún tipo de esperanza de que ese órgano pueda cumplir a cabalidad. Óyeme bien, Fidel es un hombre íntegro. Claro. Extremadamente vinculado a la lucha social y a la defensa de los derechos de la población, sobre todo la población menos favorecida con el Estado. Muchos macanazos cogió él por parte de la policía. Muchos macanazos. Pero ojalá que me equivoque, que me excuse Fidel. Bueno, debemos despedir. Esto de defensor del pueblo es un tema importantísimo. Ese cargo, si es institucionalizado, puede servir de mucho a la sociedad dominicana. ¿Será hasta mañana, Licho, entonces? Ya no tenemos que ir. Yes. Pues vámonos. Felicidades, saludos a Isidro. Isidro. Brilló por su ausencia, Isidro. Nos vemos mañana.